Duelo de titanes en las redes sociales. La compañía de Mark Zuckerberg, Meta, lanzó una nueva aplicación. Threads le compite de frente a Twitter del multimillonario Elon Musk. Aunque tienen una interfaz similar y se ven muy parecidas, hay varios puntos que no tienen en común. Por ejemplo, Threads no permite los mensajes directos con el argumento de mantener la conversación pública y tampoco tiene opción de guardar borradores de mensajes ni usa hashtags, como sí ocurre en Twitter. Sin embargo, Threads permite hasta 500 caracteres por publicación. Esto es casi el doble de los 280 de Twitter y su contenido multimedia puede durar hasta 5 minutos, mientras que en la app de Elon Musk solo van hasta 2 minutos 28 segundos. Por último, Threads es más riguroso con la seguridad virtual. Por un lado, sí exige la verificación de los datos personales para abrir una cuenta y tiene unas políticas de privacidad más estrictas que son iguales a las de Instagram y Facebook y muy distintas a las de Twitter, donde se permiten, por ejemplo, los insultos y los desnudos. Twitter ya entabló una demanda contra Threads por supuestamente haberse apropiado de su conocimiento contratando empleados que la compañía inicial había despedido. Pero más allá de las disputas, ¿cuál es la causa? ¿Realmente son tan parecidas estas aplicaciones? ¿Y logrará Threads construir una conversación pública como quiere? Hoy en el debate estamos en nuestro estudio con Karen Rosso, periodista de tecnología y editora jefe de Publimetro Colombia. Y desde Córdoba, Argentina, nos acompaña Javier Payero, activista y analista de políticas digitales. A ustedes dos, bienvenidos. Y a quienes nos escuchan y nos ven, los invito a que dejen sus comentarios a través de las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Estamos en Twitter y en Threads, por supuesto, y también en Facebook e Instagram, como @France24_ES, y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. Además, pueden escuchar nuestro podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Karen, bienvenida a nuestros estudios aquí en Bogotá. Gracias por acompañarnos. Comencemos con la pregunta que todos se hacen. ¿Realmente son tan parecidas Threads y Twitter? ¿Y esta primera podría quitarle público a la compañía de Elon Musk? Bueno, yo creo que hay que partir de tener en cuenta que lo que ha logrado Threads desde su lanzamiento hasta el día de hoy no se iguala a lo que ha hecho Twitter desde su lanzamiento. Y eso de entrada ya nos pone en el radar algo que puede estar ocurriendo y la conversación que se viene sobre el tema. Pero la preocupación más grande de esto es qué tan abierta va a ser, porque Facebook o Meta tiene políticas claras sobre qué se puede hablar, cómo se puede hablar, qué se puede publicar. Y esto yo creo que es realmente lo que genera el debate y la diferencia entre las dos. Pero es cierto también que la base con la que parte Threads tiene interacción de Facebook e interacción de Instagram. Y esto es bastante atractivo para los anunciantes que ya han visto resultados en, por ejemplo, sus campañas a través de Instagram, que es como la cuna base de lo que es hoy en día Threads. Entonces podría ser como, también hay quienes analizan o dicen que podría ser el siguiente paso de Instagram, pero más allá del tema, yo creo que realmente como digamos que el foco, lo que hay que tener clave aquí es hasta qué punto sí permite opinar o va a dejar opinar, porque pues no podemos quedarnos solamente con que Instagram, por ejemplo, es una red social que históricamente ha sido bastante criticada por los daños que hace a la salud mental de los jóvenes. Entonces, si Threads va a ser este 2.0 a nivel de opinión, entonces, ¿qué va a pasar con el concepto de realidad y con lo que realmente ocurre? O sea, ¿hasta dónde vamos a poder hablar, digamos, de escenarios políticos, de escenarios nacionales, como por ejemplo en el caso de Colombia, que todo el tiempo está circulando noticias y videos de denuncias? ¿Vamos a tener censura? ¿No vamos a tener censura? Esa realmente es como la diferencia entre la una y la otra. Usted apunta sin duda los temas centrales de este debate, pero quiero comenzar con ese éxito, con ese comienzo exitoso de Threads, y para ello quiero darle la bienvenida a Javier. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Le quiero preguntar cómo entender una cifra que se ha dicho bastante, y es que en tan solo 5 días Threads ha alcanzado los 100 millones de usuarios y que este es el lanzamiento más exitoso para cualquier red social, incluso más exitoso que el del ChatGPT. Bueno, primero gracias por la invitación, y creo que el éxito se debe bastante a lo que la compañera recién estaba explicando, a esta cuestión de que Twitter ha cambiado. Twitter, con sus reglas demasiado laxas, con el aumento de cuentas
inauténticas, por así decir, con una relajación de los términos de uso y de moderación de contenidos que hacen que el discurso tóxico haya aumentado mucho últimamente desde que Elon Musk está en la red, han generado una necesidad de una alternativa a Twitter. Hay muchísima gente que ya no ve en Twitter aquella red donde había líderes de opinión que estaban verificados y que tenía una cierta curación de contenidos para ser un lugar en donde uno fuera a buscar información. Ahora está un poco más desordenada la cuestión. Entonces eso genera la necesidad de una alternativa. Hay algunas, por ejemplo, de código abierto como Mastodon o Blue Sky, pero esta alternativa que está presentando la empresa de Mark Zuckerberg, Meta, tiene esta ventaja justamente que se marcaba recién, de estar vinculada con Instagram y por lo tanto ya tiene una mínima red de contención, un grafo social de amigos con el cual uno ya entra y tiene con quién hablar, ¿no? A veces en las alternativas no hay mucha gente que uno conozca, en este caso sí. Por eso creo yo que se da este crecimiento, por una necesidad muy particular de un discurso público. Ustedes dos están apuntando un poco al discurso de Zuckerberg, que es: vamos a crear un lugar para tener una conversación pública y una conversación segura. Y de hecho, usted, Javier, habla de evitar un discurso tóxico que se ve en Twitter. Sin embargo, también Zuckerberg y los creadores de Threads están asegurando que ellos no pretenden reemplazar a Twitter, sino que el público al que se van a ir dirigidos es a los tuiteros que estén cansados de esta red social y a las personas de Instagram que quieren tener una conversación mucho más fluida. ¿Realmente puede ser Threads un reemplazo de Twitter o quizás la siguiente versión? Y realmente, ¿qué tanto sí permite esta conversación, sobre todo teniendo en cuenta las imposiciones o restricciones que pone al lenguaje, Javier? Bueno, yo creo que puede llegar a ser, en algunos casos, para la mayoría de las personas un reemplazo, pero en otros un complemento, ¿no? Tiene que haber en el debate público en línea distintos tipos de espacios. Nosotros cuando estamos en la vida real, por así decir, aunque la vida en línea también es la vida real, tenemos distintos espacios. En la iglesia hablamos de ciertas cosas, con un grupo de amigos íntimos hablamos de otras, con la familia y con los compañeros de trabajo hablamos de otras. Entonces, en las redes necesitamos distintos tipos de espacios con mayores y menores rangos de tolerancia en el discurso. Si muchos discursos valiosos políticamente, públicamente, como el de las protestas, por ejemplo, que se mencionaba recién, suele estar en los límites de las reglas de uso de las plataformas. Por eso está bueno que existan distintas plataformas con distintas reglas de uso. Entonces me parece que este va a ser un complemento, y hay una sola cosa más para destacar, que es que esta nueva red que está creando Meta, Threads, está hecha sobre un protocolo técnico que permite la interoperabilidad con redes abiertas como Mastodon. Entonces, la gente va a poder hablar entre distintos servidores con distintas reglas sobre distintos temas. Más adelante quiero volver con usted para que nos explique un poco más cómo funcionaría esta interoperabilidad, pero quiero regresar con usted, Karen, y preguntarle, digamos que del lado de las personas que respaldan Twitter, hay una crítica a Threads diciendo que va a restringir la libertad de expresión. ¿Usted está de acuerdo? Pues es que tenemos que ver que históricamente todo el universo de Meta ha tenido una fuerte crítica sobre que, digamos que son pocos creadores generando contenido para mucha gente que ve, mientras que Twitter era una red social que permitía que cualquier persona pudiera expresar su opinión. Y ese era el verdadero atractivo de Twitter hasta cierto punto. Obvio, con los cambios que ha tenido y que venía mencionando aquí también nuestro colega, pues digamos que eso empezó a sesgarse un poco, pero al final del día terminaba siendo una red social en la que cualquier persona podía expresar su pensamiento. Estuviera bien o no, igual digamos que el tema era que se podía expresar. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener políticas claras como las que tiene Meta sobre qué información vamos a publicar y cómo lo vamos a hacer, pues en cierto modo sí estamos limitados, pero al final de cuentas como usuarios sabemos que el aceptar términos y condiciones pues nos está llevando precisamente a tener esta conversación de qué puedo y qué no puedo hacer en ciertas plataformas, ¿no? Entonces, esa es la otra cara del debate y de hasta dónde digamos que sí podría ser un reemplazo o no serlo. ¿Y cómo Meta llega a ser el ejemplo de, por decirlo así, de la restricción y la moderación del lenguaje después de todos los escándalos que atravesó Mark Zuckerberg de vender los datos de los usuarios a diferentes empresas? Pues es que precisamente cuando sale todo el tema de Cambridge Analytica empieza a haber un cambio dentro de la compañía porque ya hay una responsabilidad social y una responsabilidad sobre hasta qué punto nosotros estamos generando que se lleven a cabo estas decisiones políticas, por ejemplo, como fue en el caso de Estados Unidos. Y hoy en día, pues si nosotros trasladamos eso a
eso, digamos, a países como, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde la educación a veces puede ser un poco más limitada, pues empiezan a jugar estas redes sociales como una de las plataformas, digamos, de información masiva. Entonces, por eso es tan importante, digamos, cuando en Twitter un político puede compartir algo, pero también viene el juego de yo solo veo lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta y no veo la otra postura. Entonces ahí es donde empieza todo el tema de responsabilidad social, que sí es evidente que las plataformas lo tienen que tener y que es necesario que como usuarios también tengamos en cuenta eso, pues hasta qué punto yo consumo esto que me gusta, pero entiendo la realidad del otro y cómo lo respeto y cómo lo comparto a través de mis redes sociales para no seguir alimentando un discurso que ya sabemos que nos ha llevado a decisiones, pues digamos en el ámbito político de un sector o de otro. Javier, ¿y cómo se puede llevar esta conversación entre múltiples operadores más allá de Threads? Bueno, tal como lo mencionaba recién ahí Karen, cada red social o cada gran empresa intermediaria de comunicaciones pone unas reglas, ¿sí? Y esas reglas suelen ser monolíticas, suelen ser la misma regla para todo el mundo, para todo público, ¿sí? En distintas situaciones. Si uno quiere crear un espacio que sea apto para todo público y que sea ecuménico, donde todo el mundo pueda venir a expresarse, usualmente tiene que poner unas reglas muy estrictas, ¿sí? Que a veces van a limitar la libertad de expresión, ¿sí? Y que no van a tener mucho lugar para detalles regionales, idiomáticos, ¿sí? Y cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, mientras que más amplio es el público, más restringido a veces es el debate en esa plaza pública privada, ¿no? Con los servidores interoperables y federados, eso va cambiando. Uno puede tener un servidor de personas que se dedican a hablar más de ciertos temas que de otros, con sus propias reglas, que pueden ser distintas a las de Threads. Ahora, en los aspectos en donde esas reglas sean compatibles, o los servidores que tengan reglas parecidas, van a poder, siempre bajo elección de ellos mismos, hablar entre sí, ¿sí? Entre distintos servidores, para que gente que no está en Meta, en Threads, porque por ejemplo no le gusta la política extractivista de datos personales que tiene, puede quedarse en un servidor diferente, pero siempre y cuando las reglas sean parecidas van a poder hablarse con usuarios de Threads. Es como en el email. Uno puede tener un email en Gmail o puede tenerlo en Hotmail, en Yahoo o en un servidor en su casa, ¿sí? El protocolo es el mismo, los emails se hablan entre sí. Uno puede mandarse emails entre distintas empresas, ¿sí? Esta idea es parecida. Distintas empresas, distintas bases técnicas van a poder hablarse entre sí siempre y cuando las reglas de uso sean compatibles. Usted nos habla, Javier, de cómo poder utilizar un factor común o las redes sociales que tienen un factor común, las personas y los usuarios las pueden utilizar. Sin embargo, también hay un antepasado y es que en la historia de las empresas le está sirviendo de respaldo a Threads y a los creadores de Threads para no repetir los mismos errores. Y recordemos que Meta es la compañía dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y ahora Threads. Y al respecto, el jefe de Instagram, como bien lo decía usted, Karen, la red social de la cual se nutre Threads porque normalmente trae parte de los usuarios que tenemos en Instagram, Adam Mosseri decía en el medio The Verge, y esto lo cito textualmente, fuimos demasiado rápidos en prometerle demasiado a la industria con Facebook a principios de 2010 y sería un error repetir eso. Karen, ¿cuál es el error que Threads no puede repetir de Facebook? Pues es que es un tema bastante complejo porque desde la parte neta de lo que son las redes sociales son diferentes, porque tu red social en Facebook lo que hacías era buscar amigos y en esta estás expresando tus ideas. Yo creo que realmente aquí el tema es que el abrir la brecha a poder permitir a las personas comunicar estaría llevando también a que hay una responsabilidad de que Facebook no podría o Meta no podría limitar diferentes posturas políticas porque evidentemente se va a volver un escenario político. O sea, ya tenemos políticos ahí, por más de que Mosseri diga, no, nuestro interés no es ser político ni tampoco difundir noticias, porque hasta cierto punto, pues la conversación no puede ser solo cómo amaneciste hoy, sino la conversación es qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, precisamente el error que no podría cometer es caer en eso de mostrar lo que la gente solo quiere ver desde un punto de la baraja y no ser equiparable en los dos puntos de vista. Javier, retomo algo que está diciendo Karen y que también es el núcleo de Threads, y ellos están diciendo, no queremos tener una conversación política y palabras más, palabras menos han dicho, esto requiere unos riesgos en medidas de restricciones, de libertad de expresión, de libertad política, etcétera,
que no están balanceados con lo que obtiene la empresa. Entonces ellos están diciendo, no, Threads, a diferencia de Twitter, no será un espacio político. Pero ¿cómo hablar entonces de una conversación pública excluyendo lo que ellos llaman las hard news o las noticias duras y la política? Bueno, eso es realmente un ejercicio de pensamiento mágico por parte de Adam Mosseri, el CEO de Instagram. Es imposible hacer que la gente no hable de política, aunque no hable de política partidaria o aunque el algoritmo de recomendación de contenidos no privilegia las noticias, la gente va a seguir compartiendo noticias y va a seguir hablando de cuestiones políticas. Eso es inevitable. Lo que sí debería hacer en este caso Instagram, aprendiendo de la experiencia de Facebook, es ser más transparente respecto de cómo modera contenidos, qué cosas permite, qué cosas no permite, más transparente sobre cómo recomienda algorítmicamente contenidos, algo que tampoco se hizo antes, y ser más cuidadoso con la protección de los datos personales, ¿sí? Que es algo también que es una de las grandes deudas que siempre tuvo Facebook, aunque hoy en día ha avanzado muchísimo en cuanto a lo que es el cumplimiento de normativas importantes, como el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que puso una gran vara sobre la cual muchas empresas ahora están empezando a adaptarse y que termina beneficiándonos a todos. Pero creo que esos son los cambios principales que tendría que hacer para tener en cuenta esta nueva dimensión con esta nueva red que están abriendo. ¿Y qué tan lejos está de ser un poco más rigurosos con la privacidad de los datos de los usuarios, teniendo en cuenta que en este momento en la Unión Europea no existe Threads precisamente por esas políticas que usted nos nombra? Creo que una de las cosas que van a tener que hacer, como hicieron antes con WhatsApp, es adaptar los términos de uso para los usuarios europeos. Hay cierto tipo de prácticas internas de la empresa de compartición de datos personales entre unas aplicaciones y otras dentro de la misma empresa, que son aceptables en Estados Unidos, por ejemplo, pero que en Europa no. Entonces, de manera similar a lo que le pasó con WhatsApp, antes, cuando adquirieron WhatsApp, van a tener que adaptar esas reglas, pedir consentimiento especial y específico para los usuarios de Europa y hacer algunos ajustes técnicos, por ejemplo, de dónde se localizan los datos y de cómo se acceden para poder abrir el servicio en Europa. Pero creo que lo van a poder adaptar fácilmente. Es una cuestión más bien de cumplimiento contractual, tal como hicieron con WhatsApp, y van a poder abrirlo en Europa sin problema. Karen, usted mencionaba algo y es, en la práctica ya están utilizando Threads para propósitos políticos y además tengamos en cuenta que es la competencia, sobre todo Twitter Threads, localizado en Estados Unidos, que ya va de cara a las elecciones presidenciales de 2024. ¿Cómo hacer o si estas dos redes sociales pueden jugar algún papel en esa campaña presidencial, teniendo en cuenta que desde que Elon Musk es el CEO de Twitter, esta red social se volvió más de derecha? Pues es que yo creo que ahí el punto clave es que son públicos diferentes. En Twitter tú encuentras gente que lleva 10 años, 11 años, 12 años dentro de la red social. Y Threads, obviamente sí tenemos gente de diferentes edades, pero el atractivo es el nicho juvenil porque viene del público de Instagram. Entonces lo hace atractivo eso. Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a jugar, digamos, desde estrategia política, a qué público quiero llegar, cómo le voy a hablar, porque la conversación es diferente. Ya sé que en Threads puedo decir hola, buenos días, mientras que en Twitter puedo mostrar un video de denuncia. Entonces, ese tipo de conversación va a hacer que sea mucho más, digamos que fácil para un político poder segmentar públicos de cierta manera, aunque todavía no tenemos muy claro cómo funciona el algoritmo de Threads, que es lo que hablábamos de transparencia, y entonces hasta qué punto podremos utilizar esto como una estrategia para llegarle más al usuario. Lo que sí es cierto es que con todas estas políticas, digamos que la personalización o el saber a qué tipo de público le va a llegar va a ser mucho más efectiva, porque tengo su perfil de Instagram, tengo su perfil de WhatsApp, estoy compartiendo su información en Threads, tengo también los permisos que me dio. Entonces, claro, por eso les digo que a final de cuentas, de cara a los anunciantes no solo compañías, sino en este caso políticos, pues es bastante atractiva la apuesta, porque termina siendo casi que un todo en uno en una sola compañía. Y eso es lo que es interesante y lo que está detrás de la conversación. Pero entonces, de cara al público, sí sería una conversación transparente en el sentido que se prohíben, de hecho, los mensajes directos para evitar que esa conversación sea privada, sino que siempre se hable públicamente, pero tras bambalinas el que pierde es el usuario, ¿no? Porque sus datos ya no los tiene solo Instagram o WhatsApp, sino ya toda esta cadena de aplicaciones de Meta. Claro, y precisamente por eso es que atendiendo, digamos, a todo lo que en un principio hablábamos de Cambridge Analytica, se creó como en Facebook un espacio de transparencia de anunciantes para saber quién pagaba por qué campaña de qué. Y ahí es cuando, pues, digamos que ahorita también entra lo que está pasando con Threads y es hasta qué punto, pues, el acceso a información que se está dando, porque algo tan, digamos, que puede ser bobo, que es no poder borrar la cuenta de Threads sin eliminar la cuenta de Instagram, automático me está ligando a seguir dando mi información. Entonces,
esto, digamos, que es lo que hace que al final de cuentas pues se alimente todo ese metaverso futuro que tiene en la cabeza Zuckerberg, y es personificar a quien está acá físicamente. Ese es su sueño, y evidentemente hoy en día le estamos haciendo la tarea mucho más fácil con el tema de aceptar y dar nuestra información mucho más fácil. Y siendo así, Javier, ¿no sería paradójico o contradictorio, por decirlo más directamente, que se digan una conversación más transparente y fuera de la política, pero detrás están construyendo toda esta metadata que puede servir para las campañas políticas? Sí, yo no veo la contradicción de todas maneras porque son dimensiones diferentes, ¿no? Por un lado, espacios como estos son grandes habilitadores del debate público, pero por el otro son empresas concentradas, tal y como ustedes decían, que tienen grandes capacidades de analizar conductas y de tratar también de vender anuncios, ¿sí? Y torcer el debate público para unos lugares o para otros, ¿sí? Aunque yo soy un escéptico de los efectos, digamos, que se dice que tienen algunas de esas campañas de manipulación, pero de todas maneras son grandes jugadores muy poderosos que limitan el debate público también si quisieran. Entonces creo que son distintas dimensiones que van jugando, es como un juego de pesos y contrapesos. Está el elemento de la privacidad, que como recién explicaban, es muy complicado y que le da una ventaja competitiva enorme a Meta. Está esta posibilidad también de hacer anuncios muy dirigidos a ciertos grupos de personas, lo que tiene ciertas consecuencias también, incluidas las del debate público, pero también están los elementos habilitantes del debate, el lugar en donde se puede conversar sobre política, donde se puede tener también una capacidad crítica, organizar movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces las redes sociales, y esta no escapa de eso, tienen múltiples dimensiones. Entonces hay cosas que son un poco contradictorias, pero que también son complementarias. Por eso hay que analizarlas por separado e ir apuntando hacia regulaciones y hacia alternativas como las de las tecnologías federadas que mencionaba recién, que nos vayan dando a nosotros el tipo de experiencia que querramos tener. Lo más importante es tener opciones, justamente, y es lo que usualmente no tenemos hoy en día en estos mercados tan concentrados. Y frente a esas opciones, Javier, ¿cuál es el panorama que queda con Twitter y Threads? ¿Y cuál es el balance que hace usted, sobre todo en esta lucha entre Zuckerberg y Musk? Creo que esto nos da una especie de ventanita a lo que pasaría cuando hay opciones. Se le ha dado ahora, al menos de una manera más pública, sencilla y directa, una opción a la gente, y la gente saltó hacia la opción. Hay que ver después qué pasa con este crecimiento meteórico, hay que ver después qué pasa con la permanencia. Esto es muy común en las nuevas redes, por lo general suele haber una gran alza en nuevas cuentas, pero después la gente no las utiliza tanto en el tiempo. Entonces, habrá que ver qué pasa con eso. Pero me parece que se viene una época en la que se empiezan a discutir más las consecuencias de esto. Justamente otra gran pregunta que surge aquí es qué pasó con Twitter, porque justamente cambió el dueño de una gran empresa y de repente una enorme plataforma global de conversación pública hizo así y cambió sus reglas y sus consecuencias, ¿no? Entonces, este tipo de debates me parece son muy interesantes. ¿Qué pasa cuando se concentra el poder? Y justamente a través de esto vamos a empezar a ver opciones que tenemos y más cosas que vamos a poder hacer en el futuro, esperemos, con estas redes federadas. Y también con regulación, ¿no? En Europa se está regulando también mucho el tema de competencia y a través de la Digital Markets Act se está empezando a ver también el tema del dominio que muchas de estas empresas tienen en distintas áreas de la economía digital. Y frente a esta multiplicidad de opciones, ¿qué papel entra, Karen, a jugar TikTok en esta batalla? Aunque, digamos, es una aplicación totalmente diferente, pero sí representa o no también una alternativa distinta para quienes no quieran ni Twitter ni ninguna de las aplicaciones de Meta, sino que se vayan por TikTok. Yo creo que históricamente el atractivo de TikTok ha sido precisamente ser eso, ofrecer algo totalmente diferente a lo que conocíamos. En su momento, cuando llega revolucionando el tema de contenido rápido y de video que te cuenta todo en 30 segundos, eso atrapa a las nuevas generaciones y atrapa nuevas tendencias. Y ahí es cuando empieza a ser interesante porque, claro, ya en el menú tengo diferentes ofertas. Tengo la red social de fotos, pero ahora tengo la red social de video, pero también tengo la red social de opinión. Y precisamente como decía nuestro colega, pues es interesante tener estas ofertas, y hoy en día con las nuevas generaciones y con ese consumo rápido de contenido, pues termina siendo sumamente atractivo el poder manejar estrategias o poder incluso volverme un creador de contenido interesante que, no sé, aprendí a hacer algo en mi casa y quiero contarlo, que básicamente era volviendo a poder dar a conocer o poder, digamos, abrir estos espacios para que cualquier persona haga contenido, pues termina siendo sumamente atractivo. Y por eso es que yo creo que TikTok, digamos que
saliéndose un poco de toda esa pelea y ese debate porque no tiene mucho que ver ahí, directamente sí está siendo un punto clave dentro de la conversación, porque creo que muchas veces, o desde que salió TikTok, Facebook o Meta ha querido también ser un TikTok. Por eso es que Instagram hoy tiene Reels. Por eso es que digamos que todos apuntamos a generar contenido en video, porque termina siendo tan atractivo que todos queremos ser eso, ¿sabes? Entonces ahí es donde la industria pues genera, y es donde hay que, digamos, que aprovechar o decir, ok, esto es importante, esto es relevante, esto hay que seguirlo. Ahí está la discusión o el punto que está debatiendo Elon Musk y sus abogados, y es decirle a Meta: ustedes están copiando Twitter, y él asegura, o la carta que sus abogados le enviaron a Meta asegura que contrataron a funcionarios que Twitter había despedido para crear un poco toda la información que crea Threads. ¿Qué tan cierto hay ahí? Lo que pasa es que en Estados Unidos no es como que la ley proteja precisamente el tema de ideas, sino que tiene que haber una forma de comprobación de esto. Entonces, hay que recordar la historia de Meta, y es que anteriormente había sacado Lazo, que era una aplicación muy parecida a TikTok, que no funcionó. También empezó a hacer el tema de las stories, apuntándole a hacer competencia de Snapchat. Entonces, como que también igual está jugando el mismo juego, lo ha hecho varias veces, y hay que recordar que incluso Zuckerberg quiso comprar Twitter 2 veces. Entonces, claro, no pude acceder a él, bueno, monto un modelo similar dentro de mi ecosistema y me funciona. Entonces, esto pasa a ser acá, digamos que el debate y la conversación es hasta qué punto sí se puede mostrar que sí efectivamente utilizó ex empleados de Twitter, pero eso ya es otra conversación, y es una conversación legal, digamos, en ese caso. Pero no hay que negar el histórico de Meta, y es que durante mucho tiempo también ha utilizado ideas de otros creadores para implementarlos dentro de su interfaz. Entonces, digamos que ahí la conversación pasa a ser eso. ¿Qué tan válido, Javier, es utilizar estas opciones que son exitosas en el mercado y replicarlas a su manera dentro de alguna aplicación en Meta? Ya como nos estaba contando muy bien Karen, ya lo hemos visto con los Reels que copian de TikTok, ahora Twitter y Threads que son muy similares. ¿Qué tan válido es esto o no? Bueno, pareciera que es válido en el sentido económico, ¿no? Le conviene muchísimo más a Meta utilizar esta estructura gigantesca que tiene. Vieron que recién hablaba yo sobre el tema de la competencia. Bueno, es una empresa tan grande con tantos datos acumulados de distintos servicios que le es relativamente y marginalmente fácil, y hasta inclusive poco costoso, tomar una característica de otra aplicación y aplicar y utilizarla sobre su propia infraestructura, ¿no? Esta infraestructura enorme que ya tiene, y que también tiene ejércitos de moderadores de contenidos, tiene muchísima inteligencia artificial que ha sido entrenada para ayudar en todo lo que es recomendación de contenidos también. En fin, tiene un montón de infraestructura debajo para el funcionamiento de una red que le da estas ventajas competitivas. Hay cuestiones que son más bien, diría yo, como saltos cuánticos de la industria. Hay cosas que más bien son muy difíciles de probar como que son la idea original de una persona. El microblogging, que por ejemplo es este tipo de plataforma como es Twitter, ¿sí? Es una idea que no es que la inventó Twitter. De hecho, existe también en alternativas de software libre y de código abierto, como estos protocolos que yo mencionaba recién, federados, en donde se ha ido experimentando con esta idea de este tipo de red social antes. Entonces es bastante difícil por ahí patentarla o decir, bueno, esto fue mi idea original y esta es la manera en la que se está viendo. Igualmente también con la estructura de diseño de usuario, de interfaces de usabilidad, ¿sí? Los colores, ese tipo de cosas, son tan genéricas y se han hecho tanto, pasa que uno no las conoce, uno solo conoce los dominantes. Pero en el ámbito de la tecnología estas ideas no son novedosas, y por lo general surgen de discusiones más abiertas, más transparentes, en donde mucha gente trabaja en ideas similares. Entonces no creo que el caso que intenta tener Elon Musk contra Meta vaya a prosperar en este sentido. Hemos hablado de aspectos tecnológicos, aspectos políticos, riesgos legales y demás, pero quiero que tratemos un tema que usted puntualizó al inicio, Karen, y es la salud mental. Hay diferentes estudios que prueban que Instagram genera una inestabilidad emocional en sus usuarios. ¿Usted cree que corre este riesgo Threads? Pues es que digamos que el tema aquí es que
las cuentas verificadas o lo que de pronto para muchos era un filtro, decir este es un perfil que me puede hablar sobre algo especializado o tiene, digamos, como una autoridad sobre el tema, se trasladó automático cuando se crea la cuenta en Threads. Entonces vemos muchas cuentas verificadas que realmente no es que tengan una construcción de un contenido, sino solamente de fotografías, por ejemplo, perfiles de modelos, etcétera. Entonces, claro, cuando tú trasladas eso a una conversación, ahora tienes que empezar a evaluar eso, o sea, hasta qué punto, digamos, ese verificado sí va a ser un criterio para poder decir esta información que me está brindando X personaje es real o no, o me puede afectar o no. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos claves que Meta incluso tiene que empezar a pensarlo, así como en su momento pensó en Instagram el tema de los filtros y el tema del manejo del tiempo cuando uno se la pasa mucho dentro de la interfaz. Entonces, eso yo sí creo que podría trasladar a algunas consecuencias desde un punto crítico en el que el usuario no sepa distinguir entre qué perfil sí tiene una autoridad para hablar, por ejemplo, de dietas, que es una conversación que tenemos, o de temas de salud, o de consejos para lo que sea, X o Y, que puede terminar asumiendo incluso como retos virales que hoy en día conocemos que ponen en bastante peligro a los niños que no tienen el criterio o a personas adultas que incluso no diferencian entre lo que es cierto y lo que puede tener una consecuencia más allá de lo que vi publicado en una plataforma. Javier, ¿y Threads ya estaba trabajando para poner algunas restricciones y evitar estos riesgos en la salud mental? A eso, bueno, habría que averiguarlo un poco mejor con la empresa. Yo creería que sí, creería que deben tener bastante en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo respecto a este tipo de investigaciones. Esto que acaba de mencionar Karen es muy importante. De hecho, esto está casi siempre mucho más enfocado en los adolescentes, ¿sí? Este tipo de estudios. Entonces me parece que lo deben estar teniendo en cuenta. Hay que recordar también que todo este debate sobre la veracidad de lo que pasa en las redes sociales es muy difícil de desgranar, digamos. Por un lado, estamos exigiendo que en el lado de lo que serían las verificaciones, por ejemplo, podemos saber que una persona es quien dice ser, ¿no? Por lo general las verificaciones son de identidad, pero como bien decía Karen, no son de contenido. El tema del contenido, bueno, hay una responsabilidad por parte de las empresas de siempre que detecten o que alguien les diga, ¿sí?, que hay contenido malicioso, que podría ser potencialmente dañino y que de hecho está en contra de las propias reglas que la empresa pone. Si la propia empresa pone reglas en las que dice que ciertos contenidos, por ejemplo, están prohibidos. La forma en la que lo empiecen a aplicar a esa regla, a controlar lo que sucede, cuidarse de que no se recomienden contenidos que están fuera de lo que se considera viable dentro de las reglas, es una de las preguntas más importantes, ¿no? Sobre cómo van a hacerlo para que esas reglas se cumplan y cómo van a ir adaptando sus reglas. Ahora, al mismo tiempo, tampoco queremos que solamente las plataformas sean las juezas de lo que es lo necesario, lo bueno, lo sano en las redes sociales, porque son empresas privadas que siempre van a poner su lucro y su interés primero, ¿sí? Por eso las regulaciones y las conversaciones sobre las regulaciones y qué detalles tienen que tener para no ser autoritarias son muy importantes y de hecho son una de las grandes cosas que se discuten hoy en día en el mundo. ¿Y qué tan avanzada está esa discusión en América Latina? La América Latina no está muy avanzada, hay proyectos de ley de regulación de plataformas en distintos lugares con distintos enfoques, hay algunas que tienen enfoque de desinformación, otras que tienen enfoques de salud mental, otras tienen enfoques de competencia, de datos personales, en fin, hay un montón de cosas. En Brasil, por ejemplo, hay una ley que se está discutiendo en este momento, que es bastante controvertida en algunos de sus aspectos, ¿sí?, pero que es, creería yo, uno de los intentos más avanzados que hay, más finos en estos temas. Como decía, es un tema muy complejo determinar quién y cómo determina lo decible en un espacio público, por más que sea de una empresa privada momentáneamente. Eso puede cambiar, como pasa con Musk, ¿no?, ahora, pero determinar quién puede hablar sobre qué cosas, digamos, es un debate muy complejo en una democracia que justamente tiene a las empresas como jugadoras, pero también a los gobiernos y a las leyes, y al mismo tiempo hay que hacer leyes que no sean autoritarias, porque se han abusado mucho en el mundo leyes similares de este estilo. Karen, con este panorama que hemos discutido en la última media hora, ¿cuál es su conclusión de este duelo de titanes entre Twitter y Threads? Y preguntarle si usted ya abrió Threads. Sí, evidentemente, pues amante de la tecnología, apenas salió, empecé a explorarlo, empecé a mirar cómo funcionaba y entender un poco qué hay detrás de Threads y cuál es el objetivo que tiene esta plataforma más allá de abrir el debate y la conversación. Y sin lugar a dudas, yo sí creo que la tecnología está para usarla. O sea, el tema aquí es eduquémonos, aprendamos a usarla, aprendamos a
pues digamos a tener estos filtros, aprendamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque pues no podemos satanizarla. Al final de cuentas, eso nos ha unido a lo largo de la historia y hoy en día es muy fácil comunicarnos de un lado a otro, como para pues emplearla para tener más brechas y para separarnos más. Entonces creo que por eso la invitación es, o sea, la única forma de entender qué está pasando y de que el usuario tenga el control es de verdad teniendo el control, probándolo. Javier, ¿y su conclusión y si ya tiene o no esta aplicación? Sí, sí, yo soy también otro de los amantes de la tecnología que la tiene. De hecho, quería bajármela para ver bien cómo funciona y empezar a ver todas estas curiosidades, ¿no? De los datos, del algoritmo de recomendación y todo eso. Sí, es importante, como hago mías las palabras también de Karen, me parece muy importante lo que dice. Creo que la conclusión también es tratar de que las tecnologías respeten un poco más los derechos, ser más atentos a las opciones que hay y exigir que haya también respuestas de las empresas y de los gobiernos para que tengamos justamente más debate público, más opciones, con menos riesgos y menos sacrificio de datos personales. Y que todo sea por el bienestar, por supuesto, de los usuarios. Karen Rosso y Javier Payero, gracias por acompañarnos en el debate. Y a ustedes, gracias por buscar este programa y elegirnos. La producción estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Yo los dejo con más información internacional en France 24.